Muy buenas, soy Francisco Luna del canal de Coeltron. Hoy voy a hablar sobre un microscopio, una herramienta, un instrumento que yo utilizo en mi taller de reparaciones de electrónica. Un microscopio digital, este es de 8,5 pulgadas y creo que es un instrumento que es esencial, que ya es obligatorio prácticamente tenerlo en el taller de reparación electrónica o si te dedicas como hobby a hacer pequeñas reparaciones. ¿Por qué? Pues porque hoy en día la electrónica está muy pequeñita ya, lo que es los componentes electrónicos. Antiguamente un transistor te podía decir que era así de grande y hoy en día un transistor, bueno, es que prácticamente no lo vemos si no tenemos un microscopio más o menos de cierta calidad. Yo utilizo uno que es de esta marca, el Tomlow, que lo vamos a ver ahora. Vamos a ver las imágenes y las funciones que tiene. Vamos a dejar abajo, te voy a dejar abajo el enlace de donde lo he comprado por si quieres verlo y si te interesa. Deja tu comentario si tienes microscopios, si lo utilizas o qué marca utilizas o si has utilizado varios microscopios y hay alguno que te convence u otro no. Este que yo tengo pues tiene para grabar imágenes y luego se puede ver en el ordenador. Hay otros que directamente puedes conectar por HDMI a un monitor y lo estás viendo más grande, pero bueno, yo con 8 pulgadas tengo suficiente para poder ver lo que es los trabajos de soldadura y de soldadura de componentes SMD. Vamos a ver el microscopio, que es lo que interesa. Deja tu comentario y por supuesto, como siempre lo pido, algo ya cosa vuestra, que se suscriban al canal si les gusta el contenido que voy subiendo, que dejen un comentario respecto al tema que estoy hablando sobre microscopios. No preguntarme o no hacer comentarios en este tema sobre cómo reparar una lavadora, por favor, eso en su vídeo, en su otro vídeo. Venga, un saludo, vamos a ver el microscopio. Bueno, aquí tenemos el microscopio, que ahora vamos a ver las imágenes. Como podéis ver, aquí tenemos los botones de mando, de control, también tenemos lo que es el mando a distancia. Tenemos por aquí unas luces, unos LED, uno aquí y tenemos otro por aquí. Bueno, para esto hay que conectarle lo que es un cable que ya trae el microscopio, que yo no se lo he puesto porque en verdad no me hace falta, porque con la luz que trae aquí es suficiente para poder ver el circuito, como podéis verlo. Tiene 8,5 pulgadas, lo que es la pantalla. Puede grabar en Full HD 1080 y las fotos. Además también graba lo que es el audio. Vamos a ver unas imágenes, vamos a ver un poco cómo es el microscopio al mover lo que es la lente hacia arriba y hacia abajo. Espero que os guste el vídeo. Aquí tenemos el microscopio, como podéis ver, la pantalla de 8,5 de la marca Tomlow. Creo que se ve. Como podéis ver, bueno, aquí estáis viendo la imagen en grande, ¿no? Pero estamos viendo componentes que son milimétricos, que en verdad si lo quito y lo pongo, fíjense lo pequeñito que es y lo bien que se ve con el microscopio, y con él podemos trabajar pues mucho más cómodo a la hora de quitar, por ejemplo, de cambiar lo que son los condensadores, por ejemplo este que está aquí, o las resistencias que van apareciendo por aquí. Con esto un microscopio que hoy en día es un instrumento que es obligatorio ya tenerlo, lo que es en un taller de reparaciones, por ejemplo para quitar este circuito de aquí, este circuito integrado, aquí que tenemos un condensador, aquí tenemos resistencia, aquí tenemos otra resistencia. Esto es un conector tipo USB, a ver que lo veamos, mirad cómo se ve a través del microscopio. Y además tiene para ajustarlo, yo he levantado aquí, pero tiene para ajustar el foco para una mayor nitidez, como podéis ver que ahí se ve mucho mejor. Tenemos también, aquí vamos ajustando, este microscopio puedo bajarlo, o sea que la lente puede estar muy cerca. Voy a bajar un poco la cámara y vamos a verlo. Como podéis ver aquí que tengo el circuito y cómo se está viendo aquí, pero yo puedo bajar lo que es el microscopio, puedo irlo bajando y tal y como lo voy bajando, que la imagen se pone borrosa, puedo ajustarlo. Aquí vamos ajustando el enfoque.
Pero para trabajar, para hacer soldadura aquí, por ejemplo, pues yo lo que hago es que levanto prácticamente hasta arriba lo que es la lente, para que haya espacio suficiente aquí para poder trabajar con la soldadura o con el circuito electrónico que tengamos. Yo lo dejo más o menos a esta altura, ajustamos el enfoque y veremos que se ve perfecto como para poder trabajar. Voy a subir otra vez la cámara para que veamos cómo se ve. He subido también el microscopio, la lente, y para que vean cómo se ve. Se ve muy nítido en Full HD, que no sé si lo veréis por aquí, lo está cogiendo la pantalla, pero 1080. Vamos a ver el circuito, lo muevo para que veáis lo bien que se ve y lo nítido. Luego podemos repasar también con el microscopio lo que es soldaduras, por ejemplo, que muchas veces hay soldaduras frías que están grieteadas, que con el microscopio podemos verlas. También podemos ver, bueno, esta parte, como podéis ver, la otra cara del circuito electrónico. Con esto y unas pinzas de sujeción, que esto no lo trae, este microscopio. Hay otros que sí, que traen unas pinzas para poder agarrar el circuito. Este es lo que trae, son estas láminas de aquí para sujetarlo y poder trabajar sobre él. Como podéis ver, una lámina. Voy a bajar la cámara, que lo veáis. Ahí está. Y podemos seguir trabajando, haciendo soldaduras o quitando componentes. Como ya he comentado, un microscopio que es una herramienta fundamental. Con este microscopio o bien podemos grabar el vídeo que aparece por aquí, o podemos grabar lo que es hacer fotos. Si le doy aquí, me cambia al formato de foto. Ahí, bueno, no tengo tarjeta, se me ha olvidado poner la tarjeta, lo he cambiado a modo de vídeo. Aquí también tenemos lo que es el ajuste de la luz que incorpora, como podéis ver, pero se va ajustando la lente de forma automática, lo que es la luminosidad. Vamos a buscar más nitidez, que esto viene un poco más, como podéis ver. Y ahora también voy a grabar unas imágenes que lo vais a ver directamente ya grabado en una tarjeta, para que veáis cómo se ha grabado, la calidad que tiene de grabación, y podemos hacer los trabajos. Tiene lo que es aquí tenemos el aumento digital, aunque el aumento digital pierde calidad, como podéis ver, yo lo estoy viendo, lo estoy apreciando, pero a mí realmente no me hace falta porque puedo bajar la lente y tenemos más calidad. Como ya he comentado, microscopio, un instrumento que es esencial tenerlo en nuestro taller de reparaciones electrónicas. Si tú tienes uno, deja tu comentario al respecto, y si tiene otra marca o ha utilizado varios, y deja pues el que más te gusta. Por cierto, este microscopio graba vídeo y audio, por lo que podemos estar haciendo el trabajo y podemos estar hablando, explicando un poco lo que estamos haciendo, si estamos trabajando. Venga, vamos a ver unas imágenes que he grabado. Le voy a poner la tarjeta, voy a grabar unas imágenes de este mismo circuito para que vean cómo lo graba, la calidad que tiene. Un saludo, espero que os haya gustado este vídeo y dejo las imágenes grabadas.
from